Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos otra vez conversando. En el marco del 14º Festival de la Ciudad de México, hemos tenido la visita de muy notables escritores. Claro que a muchos de ellos los conocíamos. Habíamos tenido con ellos una relación, pues la relación que se tiene con un escritor nada más a través de sus libros. Pero es evidente que queríamos conocerlos, queríamos mirarlos, queríamos tenerlos cerca, queríamos escucharlos. Ese sueño se hizo realidad gracias al poder de convocatoria del escritor Carlos Fuentes, que logró que llegaran aquí muchos distinguidos novelistas, escritores. Debo decirle que la realización de ese sueño realmente alcanza un nivel muy especial cuando hemos estado cerca o hemos podido estar cerca del escritor portugués que es hoy nuestro invitado. Se trata de José Saramago. Él está aquí por diversas razones. Desde luego para atender una invitación. En segundo lugar, para conocer parte de nuestra realidad al acercarse a Chiapas, territorio, situación que a todos nos preocupa. Pero también para presentar su más reciente obra, Todos los nombres. En un brevísimo resumen, yo quiero decirle de qué trata esta novela. El personaje principal se llama José, simplemente José. No tiene apellido. Es un empleado del registro civil. Y sabe a qué se dedica, sabe con qué llena su soledad, su vida, sus días, coleccionando historias, fraguando historias de personajes importantes. Esto de coleccionar puede ser el punto de partida de nuestra entrevista, José. Usted decía que los coleccionistas, al hacer este agrupamiento de objetos como encendedores, cajetillas, botellas, aretes, qué sé yo, tratan de combatir o de oponerse al caos del mundo. Un escritor colecciona historias, personajes, situaciones, para hacer lo mismo. Bueno, yo no diría que los colecciona, porque la verdad es que si hay algún momento en que parece que está coleccionando algo, es cuando está escribiendo. A partir del momento en que el libro se termina, en que el libro se publica, ocurre precisamente lo contrario, es decir, lo que hasta entonces ha estado concentrado en el libro se difunde por los lectores, se difunde por las consecuencias que tiene en el espíritu de los lectores, los cambios de opiniones entre ellos y todo eso. Por lo tanto, es un intento de organizar, yo no diría el caos, es cierto que se puede hablar de caos e em cada momento estamos tratando de dar um sentido, nem sequer é de organizar, dar um sentido ou buscar um sentido no caos. E isso sim, isso é o que faz o escritor quando se inventa uma história. Aunque é certo que aqui há duas posturas que eu não diria contraditórias, pero que de alguma forma são opostas. Bueno, la historia que se escribe solo porque uno tiene que escribir una historia y lo que tiene para decir se contiene en la historia. Y hay otra forma de entender, en este caso la novela, que es que la historia que se va a contar, y las historias ya no pueden cambiar mucho, siempre son los mismos amores, las mismas venganzas, las mismas situaciones romanescas que desde siempre conocemos, pero ahí entrará lo que el autor y determinado autor tiene para decir. Decía Vargas Llosa que en realidad todos los temas están ya tratados, que de lo único que es responsable el escritor es de la forma en que plantea esos temas, en que hace vivir a los personajes y los ubica en determinadas situaciones. Sí, eso es cierto, pero como casi siempre ocurre, todas las cosas ciertas solo lo son hasta cierto punto. Eso es cierto, pero porque hay que llevar en cuenta esto. Suponiendo que todas las historias están contadas, pero nos damos cuenta que sí es cierto eso, pero hay una diferencia. Es que el autor aparece por primera vez. Ese autor es por primera vez essa persona. Antes não existiu. Antes se estavam escrevendo histórias escritas por outros autores.
Pero a la hora de llegar un autor nuevo, aunque tenga que escribir una historia que ya no puede ser muy distinta de la otra que ha sido contada antes, la diferencia no está en la historia, está en él. Por el hecho de que es una persona que no ha existido antes que va a contar esa historia, la historia tiene que ser distinta. ¿Distinta en qué? Distinta en que los tiempos no son los mismos, las mentalidades no son las mismas, y se cuenta una historia que aparentemente es la misma, el hecho de que está siendo contada por una persona diferente hace que esa historia tenga, en un certo punto de vista, que ser distinta. Es el caso conocido del cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, que está copiando el Quijote y tiene que darse cuenta que aunque esteja copiando exatamente lo que escribió Cervantes, está escribiendo otro libro. Claro, hace suya la historia. Y eso pasa un poco con los lectores. Perdón, pero es que no es solo por el hecho de que hace suya la historia, es cuando Cervantes escribía, por ejemplo, Justicia o Libertad en el siglo XVII, no es lo mismo que decir hoy libertad y justicia. Y por eso es que el libro aparentemente es lo mismo, pero en verdad es distinto, por los conceptos, el contenido del concepto ha cambiado. El lector reconstruye con su visión una novela, la hace suya. Las novelas de usted ahora son nuestras. Y a mi voz se van a sumar otras voces que serán también suyas, porque van a llegar aquí las opiniones de nuestros amigos. Personas que seguramente tienen mucho interés en acercarse a un escritor que tiene una obra que es sobre todo un canto a la vida, un canto a los seres humanos. Yo así lo siento como muy nuestro, muy de nosotros, muy poco de escritorio, más bien como si fuera una parte de lo que nos ocurre todos los días. Por eso quizá es tan intensa, tan comprometida la lectura que podemos hacer de las novelas de José Saramago. ¿Usted quiere decirle algo, quiere opinar algo? Bueno, pues ya sabe, tenemos teléfonos, usted márquelos y su voz llegará inmediatamente aquí a quien será seguramente uno de sus autores predilectos. José, leemos por necesidad de multiplicar nuestras experiencias, por estar en otros lugares, por realizar sueños. ¿Se escribe por la misma razón, por la misma necesidad? Yo no sé si uno lee por todo eso, sí, seguramente por todo eso, pero quizá por algo más. Yo tengo una tesis que a lo mejor no tiene demasiada consistencia, que es la de que al lector, quizás sin darse cuenta, lo que más le interesa no es tanto la historia que está en el libro que está leyendo, sino la persona que escribió esa historia. Lo que yo quiero decir con esto es que el lector busca la persona que escribió, y no tanto porque las peripecias, las situaciones más o menos son similares. Lo que hace la diferencia, como decía antes, es que el autor, yo digo que todos los libros deberían llevar una faja que dijera esto: ojo, este libro lleva una persona dentro, y es la búsqueda de esa persona, que es el autor, que tiene una sensibilidad, una inteligencia, una cultura, todo eso que lo hace particular, como cualquier uno de nosotros es particular en relación a los demás, que el lector quiere conocer. Lo que yo digo es que el lector quiere conocer más el novelista que la novela. Pero en el encuentro de un lector y un novelista también hay azar, hay buena suerte, hay circunstancias en que se encuentra uno con alguien que se le parece. Uno puede no conocer a un autor y de pronto por algún azar tener el libro en la mano y quedar completamente seducido. Sí, pero eso no significa que el hecho de estar leyendo el libro no significa que el lector pase a conocer al lector. Lo que sí encuentra, cuando encuentra, es que hay contactos de espíritu, de ilusiones, de ideas, de sueños, de convicciones y todo eso, en que el lector se encuentra con la persona que el autor es. Y a partir de ese momento, la historia que ha sido contada no es que pierda su importancia, pero a esa importancia se añade esa importancia nueva de la relación que el lector establece con el autor, que puede ser una relación silenciosa, que pueden no comunicarse nunca, pero siempre más tarde o más pronto llega el momento en que los lectores empiezan a querer escribir, en que el lector empieza a querer escribir al autor. Y ahí se establece lo que yo llamo un puente de afectividad, de afecto.
Ese puente es de palabras. Usted decía que somos palabras, pero las palabras se las lleva el viento. Hay que fijarlas en algo. La memoria también es endeble. En todo caso, el único refugio es la escritura. No es el único refugio, la escritura. Bueno, hemos vivido miles y miles de años sin escritura. Hay diferentes maneras de escritura. Pues sí, pero lo que más cuenta en el fondo, y es cierto que la escritura está ahí para qué? Está ahí para comunicar. Pero la gente antes de inventarse la escritura se comunicaba. Y la comunicación no se hace entre un libro y una persona, se hace entre una persona y una persona. Por eso es que yo insisto, cuando yo digo que el lector lo que quiere es conocer al novelista y no a la novela. No es que a la novela no le interese lo que está siendo narrado ahí, lo que sea. Pero, de mi punto de vista, hay essa necesidad extrema de ir más allá de lo que está escrito para saber quién es que escribió eso. Y eso es que yo llamo esa relación entre persona y persona, que en este caso tiene una comunicación clarísima, que es el libro. Pero se trata de poner en comunicación, si se puede, dos personas, que eso es lo que cuenta. ¿Dos personas que usan dos niveles de lenguaje? Puede ser que sean dos niveles de lenguaje, porque la verdad es que el escritor cuando está escribiendo, no está pensando en un lector determinado, porque no puede, él no puede imaginar un cierto tipo de lector a quien puede interesar lo que él está escribiendo. En el fondo él está escribiendo para sí mismo. No para sí mismo en el sentido egoísta de quien se está contemplando al espejo y para decir que guapo soy o que listo soy. No, no es eso. Está tratando de sacar de dentro de su experiencia, de su memoria, de todo eso, tratando de expresar una idea que espera que llegue al lector. Comentaba usted que alguien escribe porque duda. ¿Al escribir se resuelven las dudas o simplemente se enfrentan? Mire, hubo un tiempo en que yo decía, yo escribo para que la gente me quiera. Es la mejor razón para escribir, es una buena razón. Sí, es una buena razón. Después pasé a decir que escribo porque no me gusta nada tener que morir. Entonces la idea es que si uno escribe, algo queda y por lo tanto la vida de alguna forma se amplia con lo que se escribe. Pero ahora yo llego a la conclusión de que escribo para comprender. El acto de escribir es un intento de comprender. ¿Y comprender qué? Bueno, quizá empezar por eso de comprender a mí mismo. Pero en este momento yo no estoy tan preocupado con eso de comprenderme a mí mismo que comprender a los demás, saber quién son los otros. ¿Por qué estamos viviendo como estamos? ¿Qué vida es esta? Si esta es la vida más racional, más que podríamos vivir si no había otras formas de vivir. Y de todo eso, de una forma u otra, es de lo que trato los libros que yo estoy escribiendo. Podríamos decir que para resolver esas preguntas que usted acaba de mencionar, tiene que contar con la colaboración directa de la realidad de todos los días. Sí, uno no puede vivir fuera de la realidad todos los días, pero lo que puede ocurrir, y en mis dos últimas novelas eso ocurrió, es que yo parezco que no estoy hablando de la realidad, como en el caso del ensayo sobre la ceguera, que es una ciudad que no tiene nombre, con personas que no tienen nombre, en un país que no tiene nombre, y que hay una epidemia en que todo el mundo se vuelve ciego. Bueno, esto parece que no tiene nada que ver con la realidad. En esta otra novela última tampoco parece que yo estoy expresando una realidad inmediata. Lo que estoy tratando es de expresar de una forma metafórica, alegórica, la realidad misma en que vivo. Es bonito pensar que recurrimos a la ficción para entender la realidad y que recurrimos a la realidad para poder alimentar nuestras ficciones. La realidad alimenta la ficción. Una ficción no puede alimentarse nada más sino la realidad. Pero lo que está pasando es que parece que se necesita no solo la ficción como ficción, porque eso ya la teníamos antes, pero el recurso, por ejemplo, a la alegoría, que parecía algo que pertenecía, que estaba muerto en el siglo XVII o algo así. ¿Para qué queremos ahora a alegoría? Escribir, es decir, usando
o modelo de uma alegoria, se teremos aí a realidade não é suficiente, pois eu diria que parece que não. Porque nessa novela, ensaio sobre a cegueira em que todo o mundo se vê o ciego, e há situações terríveis, de lo mais terrível, é um livro duríssimo de ler, pois alguns leitores me diziam, pero como ha podido usted escrever esse livro tão duro, tão terrível? E eu lhes contesto, pero usted suporta a realidade que é infinitamente mais terrível que o que eu estou escrevendo, é escrito aí, e não suporta a leitura do livro, que não é mais que papel e tinta. Que é o que significa isso? Que quizás seja necessário dizer as coisas de outra forma para que seja entendida essa realidade cuja visão finalmente não parece suficiente. Parece que la realidad se rebasa a sí misma todos los días y esto pone a prueba la capacidad inventiva de los escritores. Antes nos decían, me cuentas cosas que parecen de ficción y ahora muchas veces decimos, esta historia inventada frente a lo que ocurre realmente no es nada. Pues eso, porque en primer lugar la realidad se volvía mucho más compleja y todo eso. Pero no es por el hecho de la complejidad de una sociedad global, es porque, por lo menos desde mi punto de vista, yo pienso que a donde hemos ligado en desarrollo científico y tecnológico, a donde hemos ligado en medios para resolver, solucionar uns quantos problemas do mundo, nos damos conta que não, que ao final os médios existem, mas os problemas não se resolvem. Então, a realidade se convierte como algo que parece que não podemos movê-la, que ela está aí, que nos aplasta, que não podemos rodeá-la, não podemos controlá-la. E aí é onde entra, penso, a reflexão, a crítica, que é obrigação do escritor, mas que também é obrigação de todo e qualquer cidadão. Se nos conformamos com o que é, por el hecho de que é, então nós, em pouco tempo, vamos a deixar de ser algo capaz de opinar, de criticar, e isso será o pior que pode ocorrer-nos, porque nós temos uma inteligência, uma razão, e se não a usamos para defender a vida, para defender a comunicação entre os seres humanos, então, ¿de qué sirve? Tenemos a través de los medios la posibilidad de saber muchas cosas, tener mucha información al mismo tiempo y estar en muchos lugares al mismo tiempo. Pero parecería que por eso mismo llega un momento en que no sabemos nada ni estamos en ninguna parte. No, es que la información no es suficiente. A mí me han dicho un día que no tardará mucho que tengamos en nuestras casas 500 canales de televisión. ¡Ay, qué horror! Y yo pienso que sí, que será un horror. Y además algo completamente louco, porque si yo recibiera en mi casa todos los días 500 periódicos, la gente diría, pero usted está louco, ¿para qué quiere 500 periódicos? Usted no puede leerlos todos. Pues no. Y 500 canales de televisión, ¿de qué me sirve? Porque puede ocurrir que la información, y eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo, que la cantidad de información se constituye como un problema para asimilar esa misma información. Y eso lo sabemos todos. No es que hay que reducir la información. En primer lugar, hay que seleccionarla en el sentido de que mucha de la información que recibimos es totalmente inútil. Y lo peor de todo es que la información inútil oculta, en muchísimos casos, la información que esa sí sería importante para que tengamos un sentido de lo que es el mundo, de lo que es la vida, de lo que es la historia y todo eso. Pues yo creo que aquí tenemos una idea de lo que usted significa para los lectores mexicanos, porque ya están llegando las llamadas del público, haciendo preguntas, haciendo propuestas. Yo les pido, por favor, que aprovechen los minutos que tenemos como un verdadero privilegio para conversar con un escritor apasionado, un escritor lleno de inteligencia y un escritor que sobre todo, y este es un punto de personal completamente mío, siento como un hombre que les habla a otros hombres, un ser humano que les habla a otros seres humanos, con su estilo muy peculiar de escritura, por cierto. La señora María Luisa Medina dice una felicitación a Cristina por haber tenido a Saramago, y para Saramago, ¿por qué no se consiguen sus libros en México? Por ejemplo, la historia del cerco de Lisboa, ¿o ya se consiguen en México?
Bueno, la historia del Círculo de Lisboa quizás se consigue en México en la edición de Seix Barral, que era mi editor antes. Lo que pasa es que cuando yo me cambié a Alfaguara, lo que pasa es que Alfaguara no puede publicar simultaneamente todos os livros que neste momento estão agotados. O que sí yo puedo decir es que poquito a poco, o no tan poquito a poco, yo creo que en el espacio de un año, todas las novelas que hay publicadas en España y que en México no pueden encontrarse, van a estar ahí. Mencionan este libro, La historia del cerco de Lisboa. Tiene un epígrafe que está tomado del libro de los ejemplos. Y esto me lleva a recordar que en el libro que acabo de mencionar, el que nos viene a presentar ahora don José, todos los nombres, hay un epígrafe también. ¿Lo puedo mostrar? Sí, para que lo vean, y ya está aquí. Ese epígrafe es del libro de las evidencias. A eso iba. Entonces le iba a preguntar. De las evidencias. Esos libros inexistentes, el de los ejemplos y el de las evidencias, ¿qué lugar ocupan dentro de su obra? Bueno, yo no sé, la verdad es que yo pienso que hay en todo esto una influencia clara de Jorge Luis Borges, que como sabemos se inventaba libros que no existían y hablaba de ellos como si existieran. Entonces, pero ya hace mucho tiempo que yo necesito, a veces, para usar un epígrafe, inventar el libro donde ese epígrafe habría sido sacada. Y la verdad es que en este caso concreto de esta novela, Todos los Nombres, es de un libro nuevo que antes no existía. Esta es la primera vez que yo uso el libro de las evidencias y pienso que de tal forma que un día, si esto sigue, no tendré más remedio que escribir el libro de las evidencias y el otro libro. Y esto dice, a mí incluso me parece, aunque esto vaya en contra lo que a mí me conviene, es que el libro se compre y el libro se lee. A mí lo que me parece es que lo que está en la epígrafe, en el fondo, es lo que está en la novela. Es decir, uno se puede quedar con la epígrafe y ahorrarse el trabajo y el tiempo de leer la novela. Después le cuento una historia de epígrafes. Yo no debería decirlo, pero si la epígrafe dice tan claramente como esto: conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes. Si el lector lee esto, se para a pensar, ¿y qué quiere este señor decir con esto? Y si se lo plantea, se quedará pensando un rato larguísimo y a lo mejor después de haber pensado mucho dirá, pues ya lo tengo todo, no voy a leer la novela que no necesito porque ya lo tengo. Ya sé que la van a leer y yo le quiero decir que tengo aquí muchos nombres de personas que desde allá, desde donde se encuentran, nos están acompañando en una conversación con el escritor portugués José Saramago. Vamos a tener una breve pausa y después seguimos conversando, ¿de acuerdo? Hablando de novelas, decía José Saramago que la novela ya no tenemos que verla como un género apartado de los demás, que es un espacio narrativo donde deben entrar todas las formas para decir cosas. Yo creo que esto nos lleva un poco a sus muchas ocupaciones, a sus múltiples actividades a través de las letras. Poeta, ensayista, novelista, cuentista. Dramaturgo. ¿Cómo es que un hombre necesita manejar todos esos géneros y cuándo decide hacia dónde irse? Vamos a ver, en primer lugar, yo digo en esta novela, hay aquí un momento en que yo digo que nosotros no tomamos decisiones, son las decisiones que nos toman a nosotros. Sí, cuando la leo con detenimiento se dará cuenta que esto se puede argumentar y defender. La verdad es que, al igual que nosotros decimos a veces que yo soy responsable de mi vida, yo he hecho mi propia vida. Eso no es cierto. A lo mejor 90% de nuestra vida la hacen los otros, porque nosotros vivimos con los demás. Entonces hay una influencia, hay una interinfluencia entre todos. Por lo tanto, yo no puedo hacer mi vida como si los demás no existieran. Y el hecho de que los demás existan influye en mi propia vida. Es decir, yo no soy libre de vivir mi vida.
porque yo estoy con la gente y eso determina las condiciones y las circunstancias en que yo estoy viviendo. Bueno, pero no entremos por ahí. Lo que pasa es esto. Yo he publicado una novela muy joven, a los 24 años. Una novela Tierra de Pecado. Que se debería llamar La Viuda y que finalmente el editor dice, no, ese no es un título bueno, vamos a llamar Tierra de Pecado. Yo acostumo a decir que si en esas alturas, a esa edad, yo no conocía nada de viudas, tampoco sabía mucho de pecados, porque hay que llevar en cuenta que este es el principio de los años 40, y los años 40 es la prehistoria, ¿no? Casi. Y después me quedé 20 años sin publicar nada porque había llegado a la conclusión que no tenía mucho de interesante para decir. Vuelvo a publicar en el 66 a los 44 años. Poesía. Pero la poesía ocupó un tiempo y no he vuelto más a la poesía. Y seguramente no volveré nunca a la poesía. Y después las cosas ocurren, a veces porque yo quiero, otras veces porque me las piden. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Yo tenho 4 obras de teatro, escritas, publicadas y más, representadas todas ellas. Pero yo no digo, y no diré nunca que soy un dramaturgo. Soy un novelista a quien compañías de teatro, personas a quien yo estimaba, que están en ese medio, me pidieron una obra de teatro, una pieza de teatro, y yo la escribí. Si me pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que usted es? Entonces yo diría, yo soy un novelista que por esto ou por aquello entra em alguns territórios que estão ao lado, que se llamaram poesia, que se chamam teatro, que se chamam ensaio, pero fundamentalmente lo que soy es novelista. E además tenho um diário. Porque não hago uma coisa sola? Quizá porque não todo pode ser dicho de uma sola forma. E quizá por isso eu tenha, ou porque me lo piden, ou porque eu me muevo por mim mesmo a hacer algumas coisas mais. No somos tan libres. Sobre nosotros, los seres humanos que nos rodean ejercen su influencia. También influyen sobre nosotros las lecturas. Lecturas que muchas veces encontramos al azar y de las cuales depende el destino de una persona que de pronto se convierte en escritor. No sé si usted fue al principio un escritor guiado por sus lecturas. Es cierto. Bueno, yo he dicho antes que yo he publicado un libro, una novela muy joven. Pero eso no tenía nada que ver, como he dicho antes, que con algo que yo necesitara comunicar. En el fondo, eso no era más que consecuencias de lectura. Es decir, al igual que ocurre ocurre con el paso del tiempo, que hay sedimentos que se sobreponen unos a otros, con las lecturas ocurre igual. Entonces, en ese libro, yo creo que no hay nada que sea mío, que no hay nada que sea original, de mi propia personalidad. No es que el libro sea una copia o plagio de cualquier otra cosa, no. Lo que significa es que resulta de influencias directas de lecturas. Y yo creo que quizás sea necesario, después de la lectura de un libro o de muchos libros, haber influenciado muchísimo, talvez convenga olvidar um pouco todo isso e mirar dentro de nós para saber qué es lo que quedó. Lo que quedó de lo que hemos leído, pero sobre todo lo que tenemos de las consecuencias de haber leído. Y ahí empezamos a tener una voz propia, una voz nuestra, en lugar de ser nada más que un eco de otras voces anteriores. Usted comentó que no se había preparado para ser un novelista. ¿Le parece que uno tenga que prepararse para ser un novelista? No, lo que yo quiero decir sobre todo, y eso yo creo que ocurre con muchísimos escritores, es que muy pronto tienen claro que van a ser escritores. Y si es cierto que yo a los 24 años publiqué una novela y por lo tanto parecía que de ahí en adelante as coisas estavam claras e eu seguiria escrevendo, porque já tinha o caminho mais ou menos apontado, pois me quedei 20 anos sem publicar. O que eu quero dizer é isto, é que eu me encontrei escritor finalmente, a uma idade avançada, quando encontrei que tinha leitores, que tinha muitos leitores. Eu estava escrevendo livros, mas eu não sabia se era realmente um escritor. Han sido os leitores que me han dicho, usted é um escritor.
José, hay algo que me obsesiona, esos 20 años de silencio. ¿Cómo fueron? ¿Qué pasó con todos los personajes que seguramente bullían en su cabeza? ¿Qué pasó con las palabras para escribir? Ningún personaje bullía en mi cabeza. ¿No tenía ganas de contar? No tenía ganas de contar por una razón muy sencilla y muy clara, porque, como ya he dicho antes, no tenía nada para decir que valiera la pena. Y yo no quería estar repitiendo lo que otros han dicho antes. Tampoco este era tan consciente como parece que lo estoy diciendo ahora. Cuando yo encontré finalmente, es que ni siquiera es con ese libro, el primer libro de poesía, en el año 66, a los 44 años, que yo me reconocí escritor. Yo soy escritor, lo puedo decir prácticamente hace 20 años. A partir de la novela que se llama Manual de Pintura y Caligrafia, y sobre todo outra 3 años después que se llama Alçado del Suelo, y sobre todo después del Memorial del Convento. Ahí sí, ahí es que yo me he dicho a mí mismo, tengo algo para decir a la gente. Decía usted que se hizo escritor al saber que tenía lectores. ¿Qué hubiera pasado si nadie lo hubiera leído? Bueno, sí, entonces yo tendría que inventar mis propios lectores. Entonces yo, además de inventar epígrafes, tendría que inventar mis propios lectores, tendría que inventar un mundo de lectores inexistentes, pero que a lo mejor yo imaginaría que estaban necesitando que yo les dijera lo que tenía para decir, y aunque no existiera, de hecho, aunque si yo no vendiera más que 4 o 5 cópias de cada novela, yo seguiría con ese mundo interior de lectores. Es un hermoso tema para una novela, ¿no? Sí, sí. Un novelista que inventa a sus propios lectores. Leí por ahí en alguna parte que usted de joven iba a una biblioteca pública a leer. Me quiero imaginar esa biblioteca pública y no sé por qué la relaciono, José, con el registro civil donde trabaja el otro José. ¿Se parece, huele a papel, se siente la humedad, hay silencio, se oyen los pasos? No se parece porque es distinto, pero hay una atmósfera que es común, que es el silencio, el papel, el olor del papel, todo eso. Eso sí, en eso sí. Pero bueno, es cierto, yo aprendí mucho en la lectura, en las bibliotecas públicas, por una razón muy sencilla, porque yo no tenía libros. Mis primeros libros comprados con mi dinero, ni siquiera con mi dinero, porque me lo prestaron, porque un amigo mayor, que tenía entonces 40 años o algo así, me prestó algún dinero para que yo comprara libros, que en mi casa, en casa de mis padres, no existían, no había libros. Se leía el periódico y todo eso, pero el libro no. Mi madre no sabía leer, portanto es un mundo que parece que aparentemente no tiene nada que ver y no tenía nada que ver con la cultura literaria. Y de este mundo, bueno, nace. Sin saber yo muy bien por qué, un escritor, yo. Hay una primera experiencia que siempre es muy bonita, sobre todo para quienes nacemos en un medio, donde no hay libros y con cierto miedo a quienes han leído esos libros. Me refiero al momento en que uno toca por primera vez el libro, lo siente en la mano y dice, este es mío. Y hasta le pone su nombre y la fecha en que lo compró y a lo mejor lo abre y le pone por ahí una marquita. ¿Cuál habrá sido el primer libro con el que tuvo usted esa relación, José? La verdad es que yo no lo recuerdo yo no puedo recordar, pero de todas formas yo puedo recordar un libro que existía en mi casa, aunque no era nuestro. Y cuando yo digo mi casa es que nosotros vivíamos con otras famílias, eram 3 famílias, e que hemos vivido assim durante muitos anos em pisos grandes, que cada família tinha, as mulheres trabalhavam todas em la cocina, juntas, e tudo isso. Era uma vida quase comunitária, com seus problemilhas, com algumas coisas buenas. E uma dessas famílias tinha um livro que era uma história romântica, uma história tremendamente romântica. E eu recuerdo, niño, haber leído porque aí já não podia poner nenhuma marquita, em primeiro lugar, porque o livro não era meu, e em segundo lugar, porque quando a pessoa, essa mulher que tinha esse livro, que vivia com nós outros, separado, pero com nós outros, quando eu lhe pedia, presta-me o livro, então o livro estava envuelto em o que chamavas, não sei como chamais vós outros, papel de seda,
um papel muito fino e lia algo que está guardado não na biblioteca, pero onde estava a roupa. E aí estava o livro que se sacava quase religiosamente. Então eu me ponia a ler o livro. E isso sim, esse ha sido meu primeiro recuerdo de uma relação direta e íntima com o livro, onde se contavam histórias absolutamente increíbles. Ahorita usted mencionó una escena que me pareció absolutamente fascinante, esa cocina con 3 mujeres envueltas en el calor del fuego, en los aromas de los condimentos y siempre murmurando historias, o a lo mejor cantando o rezando. ¿Qué decían esas mujeres? ¿Qué tanto influyeron en sus primeras narraciones? Porque la narración oral es muy importante para quienes son escritores, supongo. Mire, yo no creo que ellos no oraban, hablaban mucho unas con las otras de sus vidas y todo eso. En una novela mía, que es Memorial del Convento, hay un momento en que yo digo que lo que mantiene el mundo en su órbita es la conversación de las mujeres, hablando unas con las otras. Y quizá esa imagen, que esto no es cierto, claro, ya lo sabemos, que eso no es cierto, ya lo sabemos. Cuidado, cuidado. Pero, sí, de todas formas, yo temo que si algún día os calhais, se acaba esto, se acaba el mundo se sale de su órbita y va no sé por dónde. Quizá sin que yo lo supiera, y lo estoy pensando ahora por primera vez, a raíz de la pregunta, quién sabe si haber escrito esto en esa novela no es un eco distante de ese recuerdo de mi madre y las otras mujeres en la cocina preparando la comida y todo eso, y el niño que yo era, y los niños, las otras familias jugando, de vez en cuando un bofetón, todo eso como sabemos que es. Quizá eso sea literariamente el eco de una vivencia tan cotidiana, tan de pequeña gente. Pensando en esa cocina y abusando de mi imaginación, supuse que esas mujeres en alguna ocasión cantaban para quitarse la fatiga o la tristeza. Y esto me lleva a pensar en la guitarra portuguesa, en la música. ¿Hasta qué punto influye en el ritmo de su escritura? Porque usted comentaba también que cuando no le suena con ritmo una frase, cuando empieza algo que no suena bien, y yo entendí la frase como musical, entonces la quita, sí, la elimina. Sí, pero quizá porque a mí me gusta muchísimo la música, oigo música, diría todo el día. Cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo, normalmente tengo música, pero la guitarra portuguesa no entra en esto. ¿Por qué? No, es que, bueno, si la guitarra suena, me gusta, aunque no sea un aficionado, pero yo tengo que hacer aquí una confesión que a lo mejor se va a sorprender a algunos, es que el fado a mí no me gusta y parece que yo, siendo como soy portugués, tendría que gustar. Pues no me gusta. Puede a veces a un cantante que por una razón u otra estoy más cerca de él personalmente. Entonces ese sentido musical que se encuentra en mis novelas tiene una explicación muy clara y que tiene que ver con esto. Nosotros hablamos con los mismos elementos o ingredientes, si quiere que le llame así, con que hacemos música. La música y la palabra son lo mismo, porque todas, una y otra, están hechos de sonidos y de pausas. Entonces, el hecho de que nosotros estamos hablando sonidos que suben y bajan, pausas que son más largas o más cortas, eso es quizá por mi afición a la música, es que ha introducido en mi propia forma de escribir esa idea que aunque la escritura no tiene por qué sonar bien, no es que tenga que sonar bien, lo que ella tiene es que tener esa especie de compás, eso que lo lleva, y tampoco es el ritmo, que no es lo mismo, es compás, eso que no puede permitir que la frase se quede en el aire, al igual que el compás tiene que terminar, la frase no puede quedarse en el aire, y puede ocurrir, y algunas veces ocurrió, muchas veces ocurrió, que lo que yo tenía que decir ya está dicho y tengo que añadir 3, 4, 5 palabras más para que
el movimiento del compás termine. Y eso es que da el sentido musical. Ese compás lo obliga a frases sumamente largas. De hecho, la puntuación suya es muy caprichosa y a veces prácticamente uno siente que la va a eliminar. De caprichosa no, tiene nada. Es muy personal, digamos. Sí, eso yo diría. Pero tengo una explicación clarísima. Nosotros cuando hablamos no hacemos puntuación. No, que no hacemos puntuación. Es decir, nosotros hablamos con eso. La palabra, la entonación, el gesto, la mirada, todo eso. Nadie dice, mañana ¿quieres venir a mi casa a cenar conmigo? Interrogación. No, eso es la palabra que canta, es la palabra que expresa, es el sonido que está diciendo lo que uno quiere. Y lo que yo pido a mis lectores es que digan, imaginad que estáis yendo en un coche por una carretera que no tiene ninguna señal de tráfico, es decir, no tiene nada, carretera, nada. Si eso ocurre, el conductor tiene que conducir el coche con mucha más atención, mucho más cuidado. Entonces lo que yo pido es esto, como la puntuación al final es más o menos lo que para la carretera son las señales de tráfico, entonces lo que yo pido al lector es esto, por favor, leia con atención, despacio, sienta en su cabeza o en su sensibilidad lo que está allí para poner lo que le falta. Pero no tiene por qué estar escrito, tiene que ser puesto y a usted, lector, es que cabe ponerlo. Vamos por una carretera con la mejor de las compañías, la suya, que nos acompaña marcando nuestros teléfonos, y la compañía, desde luego, de un hombre que sabe mucho acerca de la vida y lo dice con palabras. Qué maravilla, ¿no? Es José Saramago. Ahora volvemos. Qué bueno que están participando con nosotros en esta conversación. Aprovechen, nos quedan solamente 15 minutos. Aquí está José Saramago. Quizá pase mucho tiempo antes de que podamos volver a tener el privilegio de conversar con él, usted y yo. Aquí hay una llamada de don Rogelio Arenas. Dice: felicito a Cristina por la entrevista que en este momento le está haciendo al señor Saramago. Y quiero decirle a él que aquí en Tijuana tiene admiradores y leemos sus libros. Es un privilegio poder ver su entrevista en este momento, en vista de que no podemos estar en la Ciudad de México y no podemos hablar con él directamente. La señora Victoria Broca Andrade: quiero felicitar al señor Saramago por tanta calidad humana y quiero preguntarle cuál sería la función que cumple la literatura en la vida de los seres humanos. Bueno, en primer lugar, la literatura hay que hacerla. En segundo lugar, hay que leerla. Que después tenga influencia. Yo no creo que la literatura pueda cambiar la sociedad. Si la pudiera cambiar, la sociedad ya estaría cambiada en la buena dirección. Usted dice que es al revés, que la sociedad cambia la literatura. No, y no hay más remedio, porque la literatura está en la vida, por lo tanto, la vida está condicionando a la literatura. Lo que sí puede es que un libro, un autor, o muchos autores, muchos libros, a la hora de leerlos y de buscar entenderlos, puedan tener una influencia en el lector. E incluso en muchos lectores. Entonces es eso. Hay que, y yo sigo diciendo lo que antes había dicho, que el lector está buscando la persona que ha escrito ese libro, aunque no lo parezca. Y yo creo que ese comentario lo confirma. Bueno, además yo creo que después de escucharlo, de conocerlo, de haberlo visto en una entrega tan incondicional con sus lectores, pues habrá muchas personas que busquen los libros de José Saramago. Yo les recuerdo que el más reciente es Todos los nombres. Editorial Alfaguara lo ha publicado. De veras es un libro maravilloso. Eric Ábalos dice: ¿qué guió a José Saramago a escribir El Evangelio según Jesucristo, donde plantea una cosa terrible, la culpa? Y la responsabilidad. Exacto. Lo que llevó, en primer lugar, aunque esto pueda parecer una otra historia que yo haya inventado, el libro nació de una ilusión de óptica. Sí, si yo no fuera miope, a lo mejor el libro no existiría. Yo estaba en Sevilla cruzando una calle en la dirección de un kiosco de periódicos y al cruzar la calle y mirando enfrente me ha parecido leer el Evangelio según Jesucristo.
Y después lo miré otra vez y no estaba ni Cristo, ni Jesús, ni Evangelio. Esa ha sido la primera iluminación. Incluso podría decir que Dios había puesto allí eso por un momento, por un instante, para que yo lo viera, ¿no? Y entonces lo que me ha llevado a decir más tarde que si ha sido Dios que ha querido este libro, pues seguramente que mientras tanto se ha arrepentido. Y más tarde, y ahora que sí, esto es serio, releyendo, porque con esa idea que yo no sabía qué es lo que podría hacer con esta especie de iluminación, que no era más que una ilusión óptica, releyendo los evangelios, me encontré con la matanza de los niños de Belén. Y decir matanza en México, a esas alturas, tiene un significado particular, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo no entendí? Yo no entendí que José, que recibe en sueños un ángel de Dios que le viene a decir: vete con el niño y con la madre del niño, porque Herodes viene para matar a los niños de Belén, y él lo hace. Pero no hace lo que cualquier de nosotros haría sencillamente, llamar a la puerta de los vecinos para decir: los soldados de Herodes vienen a matar vuestros hijos. Pero él no lo hace, se va tranquilamente y los niños son asesinados. Entonces, ¿qué? Hay una culpa aquí. José tiene una culpa, es decir, él no se comportó como cualquier de nosotros se comportaría, llamar a la gente. Los soldados van a matar. No, él se va, y sin más. Y esa es su responsabilidad y esa es su culpa. Y todo el libro, al final, es una reflexión sobre eso, sobre la culpa de José, que Jesús hereda, y sobre la responsabilidad que tenemos de cada uno de nosotros en relación a los demás. Edgar Enríquez dice: para Saramago, ¿qué se siente subir al corcel de las letras y cabalgar a rienda suelta entre todos nosotros? ¿Es acaso la novela imposición de la filosófica callada de un autor? No entiendo la pregunta. No lo sé, a lo mejor lo que está queriendo decir es que, y supongo que tiene una relación con lo que hemos dicho antes, es que la novela no tiene solo que contar una historia, tiene que llevar algo más, es decir, la percepción, la visión que tiene, la concepción del mundo que tiene el autor. Porque la verdad es que sí es cierto que los lectores, todos nosotros, yo soy también un lector, a veces necesitamos un libro que nos distraiga sencillamente. Pero la necesidad de pensar sobre lo que está escrito es muchísimo más exigente. Quizás sea eso que se está refiriendo el oyente. ¿Un escritor es un lector común? ¿Es un lector inocente? No, inocente no lo es, claro. Y sobre todo cuando ya es escritor, no es. Y lo que pasa es que yo no creo que los escritores lean a los colegas para saber si ellos son mejores o no son mejores que él mismo. Pero se lee por muchísimos, un escritor se lee en primer lugar para que se mantenga al día, para que sepa qué es lo que está haciendo. Y en segundo lugar para reconocerse en la confrontación que hace como lector con la obra de otros. Él se define a él mismo, no solo en relación a los otros escritores, como todos ellos en relación a la situación concreta histórica en que se encuentran. Y entonces él encontrará o complementaridades en lo que está leyendo, o entonces oposiciones, contradicciones. Hay muchas llamadas de personas que quieren saber cuál es su opinión de la visión que tuvo de Chiapas, un territorio que a todos nos duele, un territorio que capta nuestra atención y pide nuestra solidaridad. Nos queda, creo que, un minuto. Es horrible pensar que nos queda 1 o 2 minutos para abordar un tema que es tan difícil, tan doloroso, tan complicado. No es la primera vez que Saramago se pone a mirar a este grupo de personas marginadas. Ya lo ha hecho con Los Sin Tierra del Brasil, ha trabajado con el fotógrafo Sebastián Salgado, ha ilustrado con palabras las fotografías. Yo quisiera que nos diera palabras para ilustrar su visión de Chiapas. Mire, yo no sé más de Chiapas que cualquier mexicano.
Incluso direi que sei menos de Chiapas que qualquer mexicano que está vivendo aqui. Eu lhe diria isto, para resumir-lo todo, porque não teremos tempo para mais. Eu lhe diria isto. Eu creio que de agora em adelante, que não haverá um solo dia de minha vida em que eu não diga a palavra Chiapas. E creio que isto é suficiente. Porque Chiapas é algo que se me quedou. No solo en la memoria, porque la memoria ya no, me quedó mucho más que en la memoria. Ha sido una experiencia yo diría que de una importancia vital para mí, lo que puede sorprender un poco porque a la edad en que yo estoy, porque tengo 75 años, hay que decirlos, uno ya no cree que puede llegar a algo que pueda moverlo por dentro. Pero yo diría que Chiapas ha sido algo que me ha movido por dentro en eso que yo llamo la buena dirección, que es intentar comprender a los otros, estar con los otros, no como una especie de espíritu mesiánico, no como una especie de vocación, no, es sencillamente por algo que es la solidaridad humana, que a veces falta, pero que a veces se encuentra. Es bonito escuchar a José Saramago. Es bonito sentir que él siente y entiende lo que a todos nos duele y ocurre en Chiapas. Él dice que no olvidará este nombre. Yo pienso que para quienes amamos la literatura, decir el suyo, José Saramago, también será algo obligado de todos los días. Quizás sea una especie de camino para entender simplemente la vida de quien no tiene un nombre famoso, es simplemente Juan o José o María o quien sea. ¿Qué importa? Lo importante es estar aquí y entender que nos rodean los otros. Muchas gracias, José. De verdad, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Recuerden que tenemos un encuentro a la hora fijada para nuestro programa. Aquí nos tocó vivir. Muchas gracias. Gracias, José. Todo.